Ya, Doc. Sí, creo que era una cuestión de unos 2 minutos Sí, Doc. y con el... Sí. Ya. Entonces, eh, una de las cosas que tenía que revisar era acerca de la clasificación de la cetoacidosis diabética, que según la ADA la divide en leve, moderada y grave, basándonos en algunos parámetros como van a ser el pH, el bicarbonato, ya, la brecha aniónica, el déficit de volumen, el estado mental. Entonces, en el leve tenemos un pH que va desde 7.30 hasta 7.25, en la moderada de 7.24 a 7 y en la grave menor a 7. El bicarbonato, en cambio, irá en el leve de 18 a 15, en moderada de 14.9 a 10 y en la grave menor a 10, que en la grave es de donde consideraríamos la reposición del bicarbonato, siempre y cuando teniendo en relación el beneficio. eh, bueno, la brecha aniónica en el leve va a ser menor a 10, en el moderado va a ser mayor a 12 y en el grave también. El déficit de volumen en el leve puede ir de un 3 a un 5%, en la moderada de un 6 a un 10% y en el grave de 10 a 15%. El estado mental en un paciente con cetoacidosis diabética leve estará en alerta, en el estadio moderado estará alerta o somnoliento y en el grave estupor o coma. Esta fila que está de color rosado no lo toma en cuenta la ADA, sin embargo sí lo toma en cuenta la asociación inglesa, que toma en cuenta el beta hidroxibutirato, midiéndolo en milimoles por litro, entonces en la moderada estará mayor a 3 y en la grave mayor a 6. Y el otro punto que tenía que revisar era el déficit de agua. Para conocer cuál es el déficit de agua en un paciente, ya sea por cetoacidosis diabética o por un estado hiperosmolar, se puede calcular basándonos en la osmolalidad plasmática o en el sodio plasmático. Entonces, la fórmula con la osmolalidad plasmática es el déficit de agua es igual a la osmolalidad plasmática menos 295 entre 295 y esto se va a multiplicar por el agua corporal total, que esto se calcula del 0,6%, es el estimado del porcentaje que un paciente tiene de agua en su cuerpo, es decir, el 60%, se multiplica por el peso corporal. El 0,6% se suele utilizar en hombres y en mujeres 0,5%, pero el estándar en sí es 0,6%. Recordando la fórmula de la osmolalidad y la otra fórmula basándonos en el sodio plasmático, es decir, el agua corporal total, que es la fórmula que ya había dicho antes, multiplicada por el sodio plasmático entre 140 y esto menos 1, o sea, esto de aquí que está entre los corchetes, multiplicado por el agua corporal total. En la cetoacidosis diabética, el déficit de agua suele ser entre 5 y 6 litros y en el estado hiperosmolar varía de 9 a 10 litros, es mucho más grave. Entonces aquí un pequeño ejemplo con números para entenderlo un poco mejor. Entonces, en un paciente con una osmolalidad que sea de 360 milimoles por kilogramo, se le resta 295 dividido entre 295 por 0,6 por 70, que da 42, y esto nos da un total de 9,25 litros. Es decir, que a esta persona debería reponérsele 9,25 litros. Y teniendo en cuenta el sodio plasmático, una persona con 160 de 1000 equivalentes de sodio plasmático, se realiza igual la fórmula y aquí tendríamos un déficit de agua de 6 litros. Con ello, las fórmulas son las que anterior ya mencioné, sin embargo, existen múltiples calculadoras online que son mucho más fáciles de utilizar y más rápidas, en el cual debemos insertar las características del paciente y como es el ejemplo que había hecho anteriormente con 160.000 equivalentes de sodio, el sodio deseado o el estándar es 140 y realizándolo con esta calculadora nos da un déficit de agua de 6 litros. O calculadoras un poco más extensas como esta de aquí que calcula varios parámetros de la cetoacidosis diabética
con los mismos datos que habíamos ingresado anteriormente, igual nos va a dar un déficit de agua corporal de 6 litros. Listo, eso es todo, gracias. Bueno, buenas noches con todos. A continuación voy a explicar el tratamiento no farmacológico y farmacológico de la diabetes. El tratamiento no Ya, farmacológico. un ratito, Paula, hasta Ya, eso, solo una pequeña ya, explicación. Tú me cuentas siempre los electrolitos, ¿no? Ustedes, ya por fisiología y todo eso, saben que el sodio y el potasio son muy importantes, el pH muy importante. Un sodio muy alto puede matarle al paciente, un potasio muy alto, muy bajo pueden matar al paciente. Entonces siempre esos electrolitos son vitales, tomar en cuenta. Un sodio muy alto lo que hace, atrae agua al intravascular por la ósmosis, ¿no es cierto? De menos a más, y puede dar una hemorragia cerebral, ¿no es cierto? Entonces, un sodio muy bajo empieza también a alterar el estado de conciencia, el paciente se desorienta, cae peor en mayorcitos, en viejitos es más lábil todavía, su cerebro, caen en convulsiones, en coma. Entonces el sodio hay que corregir y peor cuando son cambios bruscos, más afección. El potasio, problemas de arritmias cardíacas muy severas, de hilio paralítico que a veces se confunden con cirugía del abdomen y es baja de potasio, ¿no es cierto? Las arritmias, hay que hacer un electro, etcétera, y estar corrigiendo estos electrolitos, es muy importante. Entonces causa el aumento de mortalidad, ¿no es cierto? El déficit, ustedes ven, en el hiperosmolar es bien alto, más de 10 litros. En cambio, en el cetoácido óptico, por eso es menor la mortalidad, hay menor deshidratación intracelular. Bueno, entonces sigamos, Paola. ya. Bueno, vamos a iniciar primero con el tratamiento farmacológico, no farmacológico, perdón. Lo que se recomienda es que se base en una dieta mediterránea. Esta consistiría en lo que es pescado, carnes, o sea, pescado y también el consumo de aceites y menos consumo de carbohidratos. Pero en todo caso de que no se pueda seguir una dieta mediterránea, se ha optado por seguir unos porcentajes de acuerdo a lo que es el plato que tiene que consumir el paciente. Este consiste en que el 15 al 30% esté compuesto de proteínas, del 30 al 45% de grasas y del 40 al 60% de carbohidratos. Y se debe recalcar que mientras el plato incluya más proteínas y menos carbohidratos, esto va a tener beneficios metabólicos ya que va a ayudar con la pérdida de peso y va a y también se recomienda que, y también es aconsejable que estos carbohidratos sean de bajo índice glucémico. Existe también, también se debe incorporar de 25 a 30 miligramos de fibra al día y con el consumo de frutas estos no tienen que tener mucho azúcar, tal como las uvas o el plátano. Y asimismo, esta no debe superar los 60 gramos. Es muy importante que el paciente limite el consumo de sal. Algunas guías mencionan menos 4% o otras menos 6 gramos, perdón, menos de 4, otras guías mencionan menos de 6 gramos al día en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y asimismo que siempre acompañe las comidas con agua o con infusiones que no sean endulzadas con azúcar. Ya. También lo que se recomienda es el consumo de ácidos grasos. Como podemos observar en esta tablita, es en mayor porcentaje el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, que esto se va a encontrar en aceite, en aguacates y también se va a encontrar en lo que es frutos secos.
¿Cuáles son los alimentos que no debe consumir? Principalmente no debe abusar de los carbohidratos, asimismo ningún alimento que contenga exceso de azúcar. Con los quesos hay que tener bastante cuidado porque que no consuma quesos curados, ya que tienen elevada cantidad de sal y grasa. Y asimismo también embutidos que son elevados en sal, y igual otra comida que no debe evitar, que sean muy procesados o que tengan elevada cantidad de grasa y sal. Cuando tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, en relación al peso, la meta inicial es que una vez que este paciente inicia el tratamiento con dieta y ejercicio, tiene que perder al menos el 10% de su peso corporal. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que exista un mejor control glucémico, también tener buenos niveles de hipertensión arterial y asimismo disminuir la dislipemia. Cuando se inicia el tratamiento, se le tiene que recomendar al paciente una dieta en la cual incluya la restricción de calorías, y estas serían de 500 a 750 calorías por día. Todo depende del índice de masa corporal, y asimismo se tiene que hacer un seguimiento durante 3 meses, pero esto es individualizado de acuerdo a las características del paciente, al peso y también a lo que es el género. Cuando damos un plan de alimentación, este debe aportar de 800 a 1500 calorías día, pero hay que tomar en cuenta que esto va a aplicar para pacientes hombres que tienen un índice de masa corporal menor a 37 y en pacientes mujeres que tienen un índice menor a 43. Y también cuando tenemos pacientes que se encuentran en niveles superiores de grados de obesidad, cuando su índice de masa corporal está superior a los valores antes mencionados, la dieta tiene que incluir de 1500 a 1800 calorías por día. Los consejos, tiene que haber se tiene que valorar la adherencia al paciente. Lo que recomiendan es que, de ser posible, que el paciente acuda semanalmente o mensualmente para ver qué tanta adherencia tiene con la dieta y el ejercicio, ya que es fundamental cuando se inicia el tratamiento de la diabetes mellitus. Asimismo, también el consumo de endulcorantes no calóricos, un sobre diario, recomendaban. Y hay algo que mencionaban en relación al alcohol. O sea, si el paciente nunca ha consumido alcohol, es de preferencia que no inicie este hábito. Pero si el paciente ya ha sido un consumidor de alcohol, lo que se recomienda es que en hombres se consuma una media por día y en mujeres una media por día y hasta en hombres 2 medias por día. La media podría equivale, esto sería referente no es una media, es una medida. O sea, eso quiere decir de 30. Vos hablas de una media botellita, te van a tomar los bandidos una que se van medida, a tomar una mediecita y ahí sí fregados. Sí, perdón. Es medida, eso equivale a un cuartito de vaso nada más, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, es poca cantidad. O sea, es en poca cantidad, ¿no es cierto? Es la famosa dieta mediterránea. Siempre en el almuerzo se pegan pues, un medio vaso de vino y se ha demostrado sí que con una cantidad muy pequeñita de alcohol va a aumentar HDL, o sea, el colesterol protector. Entonces no es todo lo que es alcohol perjudicial, siempre y cuando se lo haga con muy buena mano y con buen tino, ¿no es cierto? No pegarse ahí toda la botella diciendo que se va a igualar la semana o el mes, ¿no es cierto? Entonces no, es un poquito, muy poquito, un toquecito, digamos, un cuartito, una medida sería, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema. Tampoco hay que satanizar el exceso, obviamente, hace pedazos todo. Bueno, sigamos. Ya, Doc. Otro consejo también, que tiene que tener un manejo no excesivo en relación a legumbres y también lo que es frutos secos. Asimismo, que no consuma tabaco, y en caso de que tenga el hábito, se tiene que buscar
un tratamiento para que lo deje. También que aumenten el consumo de vegetales y también que las carnes y las proteínas se consuman lo más magra posible. En caso de querer consumir pan, la dosis es 80 gramos por día. Asimismo, se recomienda que no consuma más de 3 huevos a la semana. Todos los productos lácteos que consuma sean descremados, de preferencia todo a vapor y al horno, y los aderezos tienen que ser sal en poca cantidad, puede incluir hierbas, limón, también mencionaba que puede incluir un poco de mostaza, y en caso de que consuma caldos que sean de preferencia de verduras sin poca grasa, y las sopas que no contengan muchos carbohidratos tales como es la papa o los fideos. Es recomendable el ejercicio en estos pacientes, bueno, y en todos, ya que este va a mejorar muchísimo el metabolismo de los hidratos de carbono, ya que este va a aumentar la sensibilidad de la insulina y también va a permitir un control glucémico. También va a disminuir lo que es el riesgo cardiovascular, porque va a haber disminución de masa grasa y también hay disminución de la tensión arterial en reposo. Otro beneficio del ejercicio es que va a aumentar el HDL y disminuye el LDL y triglicéridos. Cuando las personas con este tipo de patología no presentan complicaciones, se les recomienda que realicen un ejercicio de intensidad moderada, y asimismo que este sea en relación al cálculo del 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y este ejercicio lo puede realizar de 4 a 5 días a la semana, iniciando con 30 minutos hasta 60. Ir progresivamente hasta que el paciente adquiera el hábito. Y también para obtener lo que es la frecuencia cardíaca máxima se utiliza el valor de 220 menos la edad. En pacientes que ya tienen un sobrepeso, se recomienda incrementar este tipo de actividades, y asimismo que eviten ejercicios articulares, promocionando lo que son ejercicios de bajo impacto. En pacientes que se les recomienda el ejercicio y son tratados con insulina, deben consumir una ración de hidratos de carbono por cada 30 minutos de ejercicio que realicen. ¿Cuáles son los pacientes que no pueden realizar esta actividad? Tenemos pacientes que hayan sufrido alguna patología cardíaca, un infarto agudo de miocardio reciente, también que presenten úlceras o lesiones en los pies, el riesgo o existencia de cetonuria o cetonemia, y también que tengan una dificultad o incapacidad para tratar la hipoglucemia, o también que existan o que ellos no se encuentren en una condición o sea, si se encuentran en una condición climática, esto podría afectarles, ya que el frío, el calor o la humedad excesiva, bueno, hay que tener especialmente cuidado con lo que es el riesgo de lesiones en los pies. Bueno, a continuación vamos a explicar el tratamiento farmacológico. Aquí tenemos una lista de los fármacos más empleados, y a continuación voy a desglosar cada uno. Comenzamos con lo que es las sulfonilurias. La principal acción es que estas van a aumentar la liberación de insulina de las células beta en el páncreas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estas estimulan la liberación a partir de las células beta de insulina. Y esto va a permitir que haya un aumento en la sensibilidad de los tejidos periféricos. Y esto va a permitir que sea un medicamento útil para el tratamiento de diabetes mellitus. Aquí podemos observar el mecanismo de acción, ya que este va a actuar mediante lo que es el canal potasio ATPasa. Lo que va a hacer es que va a cerrar los canales de potasio, es decir, que va a inhibir estos en la célula pancreática, y esto va a estimular a toda la membrana y va a provocar el aumento de la entrada de calcio. Aquí se va a producir lo que es la exocitosis y por ende va a haber la secreción de insulina. Las contraindicaciones. Este no se puede dar en pacientes que tengan el filtrado glomerular menor a 25. También no se puede dar en pacientes que tengan diabetes tipo 1 o algún tipo de enfermedad pancreática.
en alergias a sulfamidas o tiacidas. No se puede dar en cetosis o en cirugía mayor y en enfermedad hepática grave, y también en pacientes que hayan tenido un traumatismo o una enfermedad recurrente, y en mujeres que estén pasando por un periodo de embarazo o lactancia. Es muy importante que cuando estos pacientes están con este tratamiento antidiabético, la hemoglobina glicosilada, esta va a reducirse en 1.5 a 2. Entre los principales efectos adversos que puede producir es una hipoglucemias graves o prolongadas. También va a desencadenar lo que es reacciones cutáneas, tales como puede producir, aquí podemos observar el prurito, el exantema, también produce una fotosensibilidad. En relación a hemáticas, puede desencadenar una anemia hemolítica o una trombocitopenia. Y también tiene afectaciones en caso de que desarrolle hepáticas. Aquí puede producir una hepatitis granulomatosa o también el aumento de transaminasas. Y finalmente tenemos que también puede producir alteraciones gastrointestinales, tales como que la náusea, la diarrea, la anorexia, y también puede producir un aumento de peso. Las interacciones de este fármaco. Los fármacos que van a aumentar la acción hipoglucemiante, entre los principales tenemos los AINES, los YECA y los beta bloqueadores. Y los fármacos que van a reducir, que reducen la acción hipoglucemiante, vamos a tener las acetasolamidas. Los bloqueadores también tienen un doble efecto, corticoides. Hay que tener bastante cuidado con los pacientes que que consumen alcohol de manera crónica. También diuréticos tales como es las tiacidas y furosemidas, y en mujeres que consumen estrógenos, también en epinefrina, rifampicina y glucagón. La dosis. Se tiene que iniciar con dosis bajas por semana y luego se tiene que aumentar entre 1 o 2 semanas. Se la tiene que tomar 30 minutos antes de las comidas, y la más eficaz es la glibenclamida. Esta va desde 2.5 microgramos hasta 15 o 20 microgramos. También otro fármaco que se emplea es la Miligramos, no es microgramos, es miligramos. miligramos, sí, perdón, la glipicida, esta 2.5 miligramos hasta 20 miligramos, y también la glimepirida de 1 a 6 miligramos. El siguiente fármaco es la metformina. Este es de tipo biguanida. La característica de este fármaco es que si se asocia con dieta y ejercicio va a tener buenos resultados. Además, esta es la única biguanida que es aceptada, ya que los otros dos grupos me parece, sí, decía que van a producir una acidosis láctica. Entonces, esta va a actuar a nivel hepático muscular y va a aumentar el efecto de la insulina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? A nivel hepático, este disminuye la gluconeogénesis hepática, es decir, la producción de glucosa. A nivel muscular, incrementa la sensibilidad de insulina y mejora la captación de glucosa periférica y asimismo la utilización de la misma. Y a nivel intestinal, este retrasa la absorción intestinal de la glucosa, y por ende, en conjunto, todas estas acciones que realiza van a disminuir lo que es la glucosa en el plasma postprandial y también basal. Un beneficio es igual que las sulfonilurias, este va a disminuir lo que es la hemoglobina glicosilada de 1.5 a 2. Las contraindicaciones, esta no se tiene que dar, se tiene que suspender a las 48 horas si el paciente presenta una complicación, tal como lo que es una enfermedad febril, también una gastroenteritis aguda, insuficiencia renal y cardíaca, y si tiene alguna hipersensibilidad al compuesto. No se tiene que dar en pacientes de edad avanzada, daño renal o insuficiencia cardíaca. Embarazo y lactancia, también en pacientes con alcoholismo o cirugía mayor, y enfermedades, y si el paciente presenta enfermedades de acidosis láctica. Los efectos secundarios que va a producir la metformina
tenemos a nivel gastrointestinal, estos son frecuentes, va a producir puede producir náuseas, diarrea, vómito, también flatulencias o dolor abdominal, y entre los menos frecuentes vamos a encontrar que puede producir reacciones cutáneas, también el gusto metálico y también la mala absorción de la vitamina B12, pero la característica es que no va a desarrollar una anemia perniciosa. No presenta ningún tipo de interacción ya que se elimina por el riñón sin metabolizar. Se tiene que iniciar con un comprimido de 850 miligramos al día y aumentar cada 2 semanas. Asimismo, se tiene que administrar durante las comidas hasta llegar a la dosis de 2.550 miligramos por día repartidos en las 3 comidas. Hay que, cuando el aclaramiento cuando tengo un aclaramiento de la creatina entre 30 y 60, se tiene que realizar una dosificación del ajuste de metformina. Aquí vamos a tener los fármacos reguladores de las incretinas. Tenemos lo que es 2 grupos, los agonistas GLP-1 y también tenemos los inhibidores del DPP-4. Entonces, bueno, el agonista del GLP-1 tenemos la exenatida. Esta va a actuar, esta actúa de manera simultánea, ya que va a producir, aquí podemos observar, va a producir en lo que es la secreción de insulina en las células beta, también inhibe la acción del glucagón, también va a decrecer el vaciamiento gástrico como consecuencia de la absorción intestinal, disminuye el vaciamiento gástrico y también va a activar el centro neuronal de la saciedad e inhibe el centro del apetito. También actúa a nivel cerebral. En el hígado disminuye la producción de glucosa y asimismo en tejido adiposo y músculo aumenta la captación y almacenamiento de glucosa. Esta también tiene una función a nivel cardíaco, ya que es cardioprotector y también aumenta la función cardíaca. Entonces, por eso actúa de forma simultánea. Algo importante es que no produce hipoglucemia y también disminuye de 2 a 3 kilogramos de peso en aproximadamente 6 meses debido a la actividad neuronal. Y la característica... Paola, a ver, esto de las incretinas hay que explicar un poco mejor. Entonces, las incretinas fueron descubiertas por chiripazo, ¿no es cierto? O sea, lo que se llama en investigación serendipia, ¿no es cierto? Por pura suerte. Entonces, se trata de unos fisiólogos investigadores que estaban investigando el aparato gastrointestinal, la motilidad gastrointestinal. Entonces, aquí había dos sustancias que se producen en el intestino, que es el GIP y el GLP. El GLP es el péptido like glucagón, péptido similar a glucagón que se produce por las células L del intestino. Y el GIP es el péptido inhibidor gástrico que se produce por las células K del intestino. Entonces, estas sustancias lo que producen, y por eso ahí está, disminuyen el vaciado gástrico, disminuyen la motilidad intestinal, dan una sensación de llenura. Entonces, estaban en eso cuando vieron que bajaba la glucosa, pacientes diabéticos que se estudiaban y daban esto, se producía una disminución de la glucosa. Entonces, ahí le empezaron a estudiar y vieron que el efecto era muy bueno. Era mejor, no es tan potente como una sulfonilurea ni una metformina, pero nos ayuda bastante y de ahí salió que como el efecto principal es para antidiabético, ¿no es cierto? Entonces estas se llaman incretinas, las dos, el GLP y el GIP. Entonces empezaron a ver análogos del GLP, ¿cierto? O sea, que hacen la misma acción del GLP y encontraron la exenatide y algunas otras más. Y a la vez siguieron estudiando y vieron que la enzima que le hidroliza y le destruye a estas incretinas rápidamente, ellos en la sangre no duran más de segundos.
Entonces fueron una enzima que se llama el DPP4, se llama la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces vieron que sustancias que inhiben la DPP4, ¿qué pasa? No se destruyen las incretinas y viven más tiempo el GLP y el GIP y producen su acción de aumentar la secreción de insulina, disminuir la producción de insulina en hígado, aumentar los receptores del tejido muscular adiposo, sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, así nacieron las incretinas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos reguladores teníamos un grupo grande que es el agonista del péptido light glucagón, GLP, ahí está la exenatide y otras más. Y el otro grupo que, estas son más, estas primeras que les mencioné, son más en inyecciones subcutáneas. Eh, Hay una que ha salido vía oral, pero las que más se usan son, y están bastante en el mercado, son las inhibidores del DPP4. ¿No es cierto? Que ya va a mencionar Paola. Entonces, esa explicación para que sepan de dónde nacieron estas incretinas y qué hacen, cómo funcionan. ¿No es cierto? Se producen siempre por el estímulo del alimento al intestino y al estómago. Entonces, ahí salen las sustancias estas. Bueno, siga, Paola. Ya, doc. Entre las contraindicaciones no se puede dar a pacientes que tienen diabetes tipo 1, también que lo que es la filtración glomerular es menor a 30, en enfermedades gastrointestinales graves. La mayoría de lo que es los antidiabéticos orales están contraindicados en lo que es embarazo, lactancia, en también pacientes mayores de 75 y que presentan insuficiencia renal. Entre los efectos secundarios son los gastrointestinales que ya mencioné, es más común que presenten ese tipo de alteraciones. Es raro, pero se puede presentar una pancreatitis aguda y también pueden desencadenar una hipoglicemia en el tratamiento adjunto con sulfonilurias. Bueno, como el doc ya mencionó, este es tipo inyectable, entonces va a disminuir la absorción de fármacos orales. La dosis es 5 microgramos 2 veces al día por vía subcutánea durante un mes y esta se puede aumentar hasta 2 microgramos 2 veces al día y se podría incluir en 60 minutos antes del desayuno y la cena. Entonces tenemos los inhibidores de lo que es la enzima dipeptilpeptidasa de tipo 4. Bueno, aquí mencioné algunos. Vamos a tener lo que es el sitagliptina y también la vidalgliptina. ¿Estos cómo van a actuar? A través de la enzima dipeptilpeptidasa de tipo 4. El mecanismo de acción. Una vez que estos fármacos ingresan al sistema, estos se van a unir a esta enzima y van a bloquear de forma reversible lo que es la hidrólisis de las incretinas. Y esto va a hacer que las incretinas, como ya mencionó el doc, duran muy poco. Con la acción de esta enzima van a tener una vida prolongada. Entonces, esto va a hacer que haya mayor tiempo de duración de la GLP-1 y va a haber disminución de la glucosa en sangre. Ya, las contraindicaciones. Estas no se pueden dar en insuficiencia renal moderada o grave. Y también la vidalgliptina no se debe dar en una enfermedad hepática. Embarazo y lactancia, ya lo mencioné, la mayoría de los antidiabéticos orales. La dosis. La vidalgliptina se tiene que dar 50 miligramos 2 veces al día y si se adjunta con lo que es una combinación con las sulfonilurias son 50 miligramos por día en la mañana. Y la sitagliptina se tiene que dar 100 miligramos una vez al día. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucoxidasa. Entre ellos vamos a tener la acarbosa y el miglitol. Estos van a actuar a nivel del tracto digestivo y van a inhibir a los hidratos de carbono. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, estos van a inhibir competitivamente a las enzimas glucooxidasas intestinales. Y esto va a hacer que
que se retrase lo que es la absorción de los hidratos de carbono. Bueno, aquí podemos observar que sin este medicamento, sin las carbosas, se produce una absorción normal de los carbohidratos, pero con este medicamento ya existe un bloqueo, lo cual no va a permitir que se absorban. Y esto va a beneficiar a los pacientes con este tipo de patología. El miglitol se encuentra contraindicado en pacientes que tienen una insuficiencia renal moderada, pero la ascarbosa y miglitol en insuficiencia renal grave. También no se debe dar en personas que tienen enfermedades intestinales y renales y embarazo y lactancia. Los efectos secundarios son gastrointestinales, puede producir lo que es meteorismo, puede producir dolor abdominal y diarreas, y también puede producir el aumento de las transaminasas. En relación a las interacciones, va a disminuir el efecto tales medicamentos como es la colestiramida y también las enzimas digestivas y antiácidos. Las dosis, vamos a iniciar con 50 miligramos por día y esta se va a aumentar semanalmente. Se administra al inicio de la comida y sin masticar el comprimido, eso es muy importante de explicarle al paciente. Y también la dosis máxima que se alcanza es de 300 miligramos por día. Ya, Paula, entonces aquí una explicación. ¿Qué son estos inhibidores de las alfa-glucosidases? ¿Se acuerdan por la fisiología del aparato gastrointestinal en fisiología? Que antes yo daba eso, era muy bonito. Entonces, ahí hay unas sustancias, unas enzimas, se llaman las disacaridases. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Por qué? Porque los azúcares solo se absorben como monosacáridos, como los más chiquiticos, ¿no es cierto? De una sola molécula. Entonces, lo que hace es a las disacaridases, digamos, a los disacáridos, les hidrolizan y les hacen monosacáridos, se llaman las disacaridases. Entonces, ¿se acuerdan de la lactasa, maltasa, sacarasa? Entonces le disuelven o le hidrolizan a la maltosa, sacarosa y lactosa. Son las principales azúcares de nuestra alimentación. Entonces, solo puede absorberse como glucosa, fructuosa y galactosa, o sea, solo las monosacáridos. Si no, no se absorbe. Entonces, estas actúan ahí, en el intestino, en la luz de la célula intestinal, les inhiben a las disacaridases. Por lo tanto, se quedan como disacáridos, no se absorben y no hay glucosa ni fructosa a la sangre. Entonces, así es como actúan, ¿sí? Entonces, el problema de estos, ¿cuáles son? Pues es que no se usa mucho, muy rara vez. Ahí el glucovay, por ejemplo, que es la carbosa, que viene como está el ejemplo ahí, de 50 miligramos. ¿Cuáles son los problemas? Primero, es muy débil, ¿no es cierto? Bajar a máximo 0,5 la hemoglobina glucosilada, que es poquito. Segundo, da muchos efectos indeseables. ¿Por qué? Porque si el azúcar queda metido en la luz intestinal y no se absorbe, el azúcar, ¿qué pasa? Se fermenta, se hace alcohol, y ahí pegan bacterias. Les encanta el azúcar a las bacterias, crecen bacterias, se fermenta y todo eso que da gases, diarreas, distensión abdominal, cólicos. Entonces es el problema, da muchos síntomas gastrointestinales y también puede alterar la funcionalidad hepática también. Entonces fíjense, estas no se usan mucho, más se está usando cuando es en las famosas prediabetes que mencionamos, una glucosa alterada en ayunas, alteración de la glucosa, una curva de tolerancia, o sea, cuando son bajitos, no llegan a niveles muy altos. Entonces, esa es la cuestión de estas sustancias. Entonces, sí hay que mencionar cuánto bajan, ¿no es cierto? Todas estas sustancias, las incretinas, ya vamos a ver las glitazonas, las alteraciones del transporte tubular, todas casi siempre son un poquito bajas, sí sé, pero tienen fuerza porque ahora se les une a quién, a la metformina. Entonces diga usted la vildagliptina, que se llama Galvus, el nombre comercial, ahora es Galvus Met,
¿no es cierto? Entonces tiene 100 miligramos de vildarilitina más 800 o 500 de metformina, y ahí les dan potencia. Si no, es muy bajita, ¿no es cierto? Entonces, para glucosas altas, que como suelen tener nuestros pacientes de 280, 300 o más, ya no nos serviría tanto. A ver, sigamos entonces, Pablo. Ya, doc. Bueno, vamos a tener otro grupo que son los inhibidores de la absorción renal de glucosa. Un ejemplo es la dapagliflozina. Este va a actuar a nivel renal. Este va a actuar mediante lo que es el SGLT2. El mecanismo de acción es que este va a actuar en la reabsorción de glucosa, o sea, impide lo que es la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Una vez que ingresa el fármaco, va a dar lo que es va a inactivar a estos receptores, y esto va a producir que se reduzca la glucemia y sin inducir la secreción de insulina. Eso es muy importante. También no va a desencadenar lo que es cuadros de hipoglucemia y tampoco va a producir lo que es el aumento de peso. Este se encuentra contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad a este tipo de medicamentos, y también en diabetes tipo 1 y cetoacidosis diabética. Los efectos secundarios más característicos es que va a producir trastornos urinarios y también dolor pélvico o rectal. Va a aumentar el efecto de los diuréticos de origen tiacida y también de los diuréticos de tipo ASA. La dosis son 10 miligramos por día en monoterapia o también en conjunto con insulina. Está recomendado. Ya, entonces aquí otra explicación de este es, porque hay que entender cómo funcionan, es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, estos SGLT1, ¿qué hace? ¿Se acuerdan igual en fisiología del famoso transporte activo primario de sodio? ¿Se acuerdan? Entonces era un transporte activo a nivel del túbulo proximal que consumía ATP, ¿se acuerdan? Entonces justo ahí actúa, en ese transportador. Este transporte activo de sodio es como un carrito que tiene tres puestos. Un puesto es para el sodio, y otro puesto es para glucosa, y otro puesto es para aminoácidos. Entonces ahí se colan, ¿no es cierto?, al carrito del sodio y se mete la glucosa. Por eso se llama del cotransporte activo, ¿no es cierto? Cotransporte o transporte activo secundario, porque la glucosa va pues de colada, ¿no es cierto? Va y se mete al carro y se trepa y va a la sangre, ¿no es cierto? Se absorbe así en el túbulo proximal, ¿no es cierto? En el transportador. Entonces ahí le inhibe, ¿no es cierto? Le inhibe a ese transporte activo y no se absorbe. Entonces obviamente toda la glucosa se escapa por la orina y se va a la orina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué efectos indeseables tendrán? Que no nos ha mencionado esto. Serían, bueno, ahí sí le ha puesto la palabra trastornos urinarios, ¿no es cierto? Obviamente, si hay mucha sangre, que como es mucha glucosa en la orina, ¿qué va a pasar? Se pegan bacterias, ¿no es cierto? Se pegan hongos, entonces hay problemas de micosis genital, hay problemas de infección urinaria, de vaginitis. Entonces, por esto, ¿no es cierto? Mucha azúcar en la orina, y tiene estos problemas también, ¿no es cierto? Obviamente, si hay una enfermedad inflamatoria genital, va a haber dolor pélvico y todo eso. Entonces, estas también van mezcladas con metformina para darle más potencia. Entonces, aquí tenemos la dapagliflozina, la canagliflozina, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los famosos transportadores de la absorción tubular de glucosa. Entonces, siga, Paula, continúe. Ya, doc, ya. Bueno, tenemos el grupo de las glitazonas. Vamos a tener un ejemplo, las pioglitazonas y las rosiglitazonas. Estas van a actuar a nivel de los agonistas de los receptores de peroxisomas gamas, PPAR. ¿Cómo va? O sea, la función que ejerce es que va a activar a estos receptores que se encuentran tanto en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado.
y esto va a aumentar la sensibilidad de insulina. Aquí podemos observar que en el hígado va a aumentar lo que es ácidos grasos y también la producción de glucosa, y también lo que es en el hígado disminuye la acción de la insulina. En el músculo disminuye también la acción de la insulina, y en el páncreas aumenta la secreción de células beta y por ende la acción de insulina. En el tejido adiposo aumenta la absorción de ácidos grasos y disminuye la lipólisis. Todo esto va a crear que haya disminución de glucosa, disminución de ácidos grasos, también disminución del TNF-alfa, del CRP y también aumento de LDL y HDL. Las contraindicaciones, tenemos que estos fármacos no se pueden dar en pacientes que tienen diabetes tipo 1, embarazo, lactancia, también mujeres que están en embarazo y en lactancia, en el síndrome coronario agudo y en cardiopatía isquémica. El principal efecto secundario es que puede desencadenar un aumento de peso, y la rosiglitazona puede desencadenar una isquemia miocárdica. Y también la pioglitazona, esta va a producir cuadros de ovulación, y eso es un poco riesgoso, sobre todo para las mujeres que no quieren quedar embarazadas. Las interacciones, lo que es el gen fibrosilo va a producir un aumento de la actividad de las glitazonas, y también de igual forma la rifampicina, todo lo contrario, disminuye su efecto. Se va a iniciar con una dosis de 4 miligramos de rosiglitazona, o se puede iniciar en cambio con 30 miligramos de pioglitazona con las comidas. Bueno, entonces, de las glitazonas, ¿no es cierto? O también se les llama tiazolidinedionas, ¿se acuerdan? Entonces, estas tiazolidinedionas, lo que actúan es ahí, de esto es importante, en los PPAR gamma, ¿no es cierto? En los PPAR gamma le activan. ¿Qué son los PPAR gamma? Son unos peroxisomas, o sea, unas sustancias intracelulares que mejoran el metabolismo de la glucosa. Entonces, su acción es muy importante, parecida a las biguanidas, a la metformina, de sensibilizadores, ¿cierto? Entonces, cuando hay la mayoría de diabéticos nuestros, ¿de qué son? Tipo 2, que es también un problema de sensibilidad a la insulina por la gordura, la resistina, todas las sustancias que están en la célula grasa producen insensibilidad a la insulina, ¿no es cierto? Un aumento de resistencia. Entonces estas irían bien, pero estas tienen sus problemas, ¿no es cierto? ¿Cuáles problemas? Sus efectos indeseables. Entonces producen aumento de peso, no son buenas en problema cardiovascular, coronario, por ejemplo. Y este aumento de peso, ¿por qué se debe? Porque retienen agua. Entonces es importante que sepan. Las glitazonas retienen mucha agua, y al retener agua, ¿qué pasa? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿qué va a pasar? Se va a encharcar más, pues se va a hacer una insuficiencia cardíaca complicada, congestiva. Entonces, al retener agua, ¿qué pasa con los solventes de la sangre? Se disminuyen, ¿no es cierto? Entonces, ahí da anemia. Da anemia, pero no es por baja de glóbulos rojos, sino es por dilución, una anemia dilucional. Aumenta el agua y baja, obviamente, lo que es los glóbulos rojos. También se han reportado casos de osteoporosis, aumento de transaminasas, eso no lo han puesto. Transaminasas aumentadas, se alteran los lípidos, ¿no es cierto? Hay un aumento de los LDL. Entonces, todas estas cosas aumentan ácidos grasos también, que son nocivos. Entonces, tienen algunos problemitas las glitazonas, pero es que realmente en el mercado muy poquito se usan, ¿no? Realmente se usan muy poco. Incluso esta pioglitazona produce embarazos múltiples al aumentar el número de óvulos, ¿no es cierto? En la ovulación no sale un hito, sino salen 4, 5. Entonces ahí puede haber un riesgo de tener muchos niños de un solo toque, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas hay que tomar en cuenta. Entonces las glitazonas no dar en todos esos problemas. Bueno, y en resumen, en todos los antidiabéticos orales, ¿cuándo no usar? Porque nosotros debemos ver cuándo no hacer daño, ¿no es cierto? Porque si da iras que vienen a la emergencia pacientes con unas hiperglicemias terribles, en coma, súper mal,
¿no es cierto?, ha afectado el sistema nervioso, se coma hipoglicémico, a veces, como les contaba en la clase anterior, no se lo sacan ni en semanas ni en meses. Entonces, y quedan con secuelas graves. Entonces, jamás dar antidiabéticos orales en insuficiencia renal, en problema hepático, especialmente la metformina, eso nos olvidábamos de mencionar. La metformina, más efectos gastrointestinales, de falta de absorción de vitamina B12, que son los típicos. Hay un efecto que es letal, muy grave, por suerte muy escaso. ¿Cuál es? Es el de acidosis láctica, que se llama. Entonces, la metformina puede producir acidosis láctica. Por suerte es muy escaso, pero mata a la gente, es muy, muy grave. Se le da cantidades de bicarbonato y esa acidosis no mejora, se llama acidosis láctica y es refractaria. Entonces, eh, por ejemplo, todo lo que produzca acidosis totalmente contraindicada, la metformina, que es la que más se usa en el país y en el mundo, ¿cierto? Entonces, todo, por ejemplo, una EPOC, cosas que suban mucho el CO2 y está en acidosis, insuficiencia renal, sepsis, la sepsis da acidosis, ¿no es cierto? Todas estas cosas. En definitiva, el embarazo, pues, el embarazo en todos los antidiabéticos no usar. En definitiva, todo evento agudo, una infección, una neumonía, que se hospitaliza el paciente, un infarto, una infección muy severa, qué sé yo, una, eh, cualquier problema agudo, hay que suspender los antidiabéticos orales. Hay que suspenderle y darle solo insulina, que se puede dar por el esquema, insulina rápida, y luego cambiar a insulina lenta hasta que se resuelva el paciente. Y si no está muchos requerimientos de insulina, se puede, una vez que está superado su problema, volver ahí sí a los antidiabéticos orales. Entonces, no sigan con los antidiabéticos en problemas muy agudos, severos, paciente hospitalizado, por ejemplo en COVID. Nosotros les quitamos totalmente los antidiabéticos, se les deja, obviamente son neumonías muy agudas, fuertes, se les deja con el esquema de insulina cristalina que vamos a ver ahorita, ¿no es cierto? Excepto en una cosa, cuando el paciente ya mejora su COVID, pero hacen por los corticoides, que ustedes saben se usa bastante. ¿Qué pasa? El corticoide es muy nocivo para los receptores 1 y 4 de glucosa, ¿no es cierto? Produce gran resistencia a la insulina. Entonces, a veces en el COVID nos hacen pacientes glucosas altísimas. Ya vamos por 40 unidades de insulina, 50 unidades de insulina y no le hacen ni cosquillas. Sigue glucosa de 300, 350. ¿Por qué será eso? Por insensibilidad a la insulina, resistencia a la insulina. El corticoide es enemigo de la diabetes, le altera mucho, mucho, mucho ojo con el corticoide. Incluso pacientes sanitos con corticoide a dosis altas, obviamente influye la dosis, pueden debutar con insulina, les produce diabetes, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué usamos? Ahí le usamos estos sensibilizadores. Entonces, en el hospital les damos metformina, que aumenta la sensibilidad. Glitazonas no mucho, que ya no hay casi en el mercado, pero podría ser, ¿no? Así que no tiene los otros problemas de insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, esa es la situación. Bueno, Paula, entonces sigamos con la insulina. En unos 10 minutitos continuemos. Ya, ya, doc. Bueno, estas son las clasificación de insulina y como podemos aquí observar, la absorción es la absorción más rápida es en lo que es la región umbilical. Se tiene lo que es lo mejor de la insulina es que se tiene que llegar a la hemoglobina glicosilada menor a 7, también entre glucemia basal y preprandial de 70 a 130 y la glucemia postprandial menor a 180. Estos son los objetivos de la administración de la insulina. Ya. Vamos a tener lo que es la insulina de acción rápida. Esta es la que se usa regularmente.
Esta va a iniciar a los 30 minutos, el pico máximo lo va a alcanzar de 2 a 4 horas y tiene un efecto de 6 a 8 horas y se inyecta 30 minutos antes de las comidas. Se encuentra contraindicado en personas que tienen hipersensibilidad y hay que tener precaución en lo que es la zona inyectada, también hipoglucemia, hiperglicemia, cetoacidosis diabética de tipo 1 y tratamiento concomitante con pioglitazonas. Al igual que lo que es los antidiabéticos orales en insuficiencia renal y insuficiencia hepática, y también en riesgo de lipodostrofia o amiloidosis cutánea. La de acción ultra rápida, esta va a iniciar a los 10 o 15 minutos, el pico máximo lo va a alcanzar entre hora y media a 2 horas, tiene un efecto de 3 a 4 horas y se inyecta 10 minutos antes de las comidas. Se encuentra contraindicado en hipersensibilidad e hipoglucemia. La precaución en pacientes que presenten hiperglucemia y cetoacidosis diabética y en tratamiento concomitante con pioglitazona, ya que puede desarrollar una insuficiencia cardíaca y también insuficiencia renal y hepática. Las insulinas de acción intermedia. Estas van a iniciar entre 1 o 2 horas, su pico máximo lo van a alcanzar de 4 a 6 horas y tienen un efecto de 10 a 12 horas. Se inyectan 30 minutos antes de las comidas y no se encuentra contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad en la insulina isofánica y con hipoglucemia. La precaución en pacientes que tengan hipocalemia y también que tengan un tratamiento con pioglitazona, insuficiencia renal y hepática. Las insulinas de acción lenta. Estas decía que, o sea, visualmente son opacas, por eso se las tiene que mover, rodarlas entre las manos. Tienen, a diferencia de las otras que mencioné, que son transparentes. El inicio de la acción es de 1 a 2 horas, no tiene pico, sin pico y también tiene un efecto de 20 a 24 horas y se inyecta en 1 hora fija todos los días. No se tiene que dar en pacientes que presenten hipersensibilidad y también hay que tener precaución en cuadros de hiper o hipoglicemia, se tiene que revisar las dosis, también en pacientes que toman pioglitazona, insuficiencia renal hepática y también en riesgo de lipodostrofia o amiloidosis cutánea. Las insulinas mixtas. La curva de la acción va a depender de la proporción de rápida y basal de cada mezcla, pero el efecto va a durar de 10 a 16 horas. Lo que es la vacuna de acción intermedia rápida se encuentra contraindicada en hipersensibilidad y hay que tener precaución, igual como ya mencioné en el otro tipo de insulina, que hay que observar que no exista reacciones en la zona inyectada, también en hiperglicemia, cetoacidosis diabética, el paciente que tome pioglitazona, insuficiencia renal, hepática. Bueno, esas precauciones ya las mencioné. Las insulinas de acción prolongada, estas tienen un efecto de estabilización de 2 a 3 días, al igual que las de acción lenta no contienen pico y el efecto va a durar más de 42 horas. No se puede dar en pacientes que tengan hipersensibilidad e hipoglicemia y también hay que tener precaución sobre todo con la dosificación que hay que valorar si esta es inadecuada o en todo caso proceder a una suspensión, también en cetoacidosis diabética, en beta bloqueadores que pueden producir hipoglicemia y insuficiencia renal y hepática. Para insulinizar a los pacientes que estén diagnosticados con diabetes de tipo 2, tienen que tener un criterio mayor, que es cetonurias intensas, embarazos o contraindicaciones a fármacos orales. Y tienen que tener 2 criterios menores, que es la pérdida de peso intensa, la poliuria nocturna intensa y también la glicemia mayor a 400 miligramos por decilitro. Para el cálculo de la insulina, como sabemos la insulina, esta se va del 40 al 50% total, es reemplazada durante las noches. Esta se conoce como insulina de fondo o basal y el restante del total, que sería entre el 50 y el 60%, es la que se utiliza para el metabolismo de hidratos de carbono y también cuando se presenta el azúcar alta en sangre, denominada insulina de bolo. Bueno, aquí tenemos la fórmula para sacar lo que es la insulina diaria total en unidades de insulina. Se va a multiplicar 0,55 por el peso total de kilogramos. Aquí tenemos un ejemplo. En un paciente que pesa 70 kilogramos va a necesitar 38,5 unidades de insulina por día. Aquí tenemos la dosis de la corrección de azúcar alta en sangre.
esta es la diferencia entre el azúcar en sangre real y el azúcar en sangre objetivo, todo dividido para el factor de corrección. Sabemos que una unidad de insulina bajará el azúcar en 50 puntos, miligramos sobre decilitro. Entonces tenemos que el factor de corrección del azúcar alta es de 50. El objetivo este es el ejemplo, el objetivo de azúcar en sangre es llegar a 120 miligramos por decilitro. Y lo que es el azúcar real en sangre antes de las comidas es de 220. Entonces, si aplicando la fórmula, primero se saca la fórmula entre sangre de azúcar real y sangre al llegar al objetivo. Entonces tenemos un valor de 100 miligramos por decilitro. Este se va a dividir por el factor de corrección 50. Entonces el paciente va a necesitar 2 unidades de insulina de acción rápida. Estas son las pautas de la insulinización. Se tienen que dar para pacientes asintomáticos que tienen tratamientos orales tratamientos orales. La dosis tiene que iniciar con 0.5 a 20 unidades por kilogramo por día. Esta se puede dar de la intermedia, la carlina o la de emitir al acostarse. O también, en caso de ser necesario, se tiene que aumentar de 2 a 3 unidades cada 3 días para que la glicemia sea el objetivo, que llegue a menor a 130 miligramos por decilitro. O aumentar 4 unidades, al igual que para que la glicemia sea menor a 180. En caso, se tiene que realizar una valoración a los 3 meses y determinar la hemoglobina glicosilada. Si esta es menor de 7.5, se mantiene el tratamiento, o si no, se reajusta la dosis. Esto es para el control de las dosis. Si son pacientes sintomáticos, se tiene que mantener el tratamiento de insulina con metformina. Se puede dar lo que es la insulina intermedia, con inicial de 0.30 unidades internacionales por kilogramo por día. En el desayuno se tiene que dar 2/3 y en la cena 1/3. O si no, también se tiene que sumar la pauta basal más una insulina de acción rápida. Y iniciaría con 0.3 unidades internacionales por kilogramo y un suplemento antes de las comidas. Y las dosis necesarias de insulina se obtiene mediante la dosis inicial de 0.3 a 0.7 unidades internacionales en diabéticos por día, y en diabéticos obesos se tiene que dar de 1 a 1.5 unidades internacionales por kilogramo de peso. Es necesario siempre valorar la hemoglobina glicosilada, ya que si esta a los 3 meses es mayor de 7.5, se tiene que añadir una insulina de acción rápida. Bueno, a ver, entonces aquí es importante cómo calculamos la dosis de insulina, ¿no es cierto?, en un paciente. Entonces se puede calcular, hay 2 formas de calcular más prácticas, ¿no es cierto? La primera es por kilo de peso. Entonces, por kilo de peso, depende del peso y de las comorbilidades, puede ser 0,2, 0,3, 0,5%, digamos 0,3 unidades por kilo de peso, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, un paciente de 70 kilos, se le puede calcular a 0,3 unidades, 7 por 3, 21 unidades, ¿no es cierto? Y así. La otra forma, si es que hay muchas unidades, hasta 20 unidades de insulina NPH se toleran de una sola dosis en la mañana o en la noche también a veces pues, se puede dar. Pero si hay más de 20 unidades, siempre dividir en 2 dosis, 2/3 AM y 1/3 en la noche, ¿sí? Sí, eso es cuando hay bastantes unidades. Pero si hay pocas unidades, 10 dosis le da una sola dosis de insulina NPH. En este punto también una aclaración. La insulina lenta sí tiene pico. Las que no tienen pico son solo la glargina y el detemir. Esos no tienen pico. Y estas duran mucho más. Estas duran más de 24 horas. El detemir dura más todavía de 24, 30 horas. Entonces eso es importante. No hay que estarse preocupando por los picos, pero son un poquito más caras. La glargina, la Lantus es más cara. Y nunca hay que dar 2 dosis, esa se da una sola dosis al día, porque
su tiempo de acción, pues, ¿no es cierto? Con una dosis suficiente, nunca dar dos dosis. Y jamás mezclar la glargina, el detemir, estas dos de acción larga, no mezclarlas con cristalino, que había como hacerlo con la otra, con la NPH o la lenta. Pero estas dos que no tienen pico y las más largas, las más modernas, el detemir, la glargina, no hay que mezclarlas. Entonces, tomar en cuenta estas dos cosas. ¿Qué más? Hay un sistema, la otra forma, la una era por unidades por peso de kilos, ¿no es cierto? Y la otra forma de insulinizar al paciente es si está hospitalizado, se le da el esquema de insulina cristalina, ¿no es cierto? Que se hace el glucotest antes de cada comida y en la hora de sueño. Y si se le pone el esquema, ¿no es cierto? Si que se 180 a 220, 2 unidades, 264, 3 unidades, 304 unidades, más de 350, 7 unidades, etc. Entonces hay varios esquemas también de acuerdo al peso. Entonces se le suma todas las unidades en el día, de acuerdo al esquema al glucotest, y se divide para dos, ¿no es cierto? Entonces, yo que sé, en el desayuno hizo 240, necesitó unas 4 unidades. En el almuerzo hizo 280, necesitó 6 unidades. En la merienda hizo otras 180, necesitó 2 unidades. Sumando, salen como 2, 6, 8, como 12 unidades. Se divide para 2 y que sería 6, y esa es la insulina NPH que hay que administrar o lenta que hay que administrar al paciente. Entonces, todas las unidades que han necesitado de acuerdo al esquema, y eso nos ayuda mucho de los internos, las enfermeras a hacer los controles, ¿no es cierto? Entonces se le pone los aditamentos de insulina cristalina y se divide en todo el día, qué sé yo, 40 unidades necesito en el día, dividido para 2, 20 añadidos de insulina cristalina. Entonces a veces es mejor empezar medio bajito, porque lo peor que puede pasar es tremendas hipoglicemias por el asunto neurológico que ya estudiamos. Entonces esto es. Y por último, hay también un esquema cuando está de difícil control, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, ya le pone en la mañana unas 20 unidades, en la tarde unas 10 unidades de insulina NPH o semilenta. Y no se controla, y le sigue aumentando y no se controla. Lo mejor ahí es utilizar otro esquema que se llama el basal bolus, que es ese tercer cuadrito que tiene ahí Paola. ¿En qué consiste? Igual, por peso de kilo, por peso en kilos. Un paciente que no se controla, digo, usted le ponemos a 0,5 unidades por kilo, tiene 60 kilos, ¿no es cierto? 0,5 por 6, 30 unidades. La mitad le damos en insulina NPH, o sea, sería ¿cuánto? 15 unidades NPH. Y las otras 5 en bolos preprandiales de insulina rápida. Ese es el bolus, ¿no es cierto? Ahí está el esquema llamado basal bolus, ¿no es cierto? Entonces digo usted, 0,5 unidades kilos, sale 60 kilos del paciente, 30 unidades. Para 2 a 15. 15 le ponemos de NPH, la mitad. Y la otra mitad, los otros 15 de los 30, le pasemos dividido para 3, o sea, 5 unidades antes de desayuno, 5 unidades antes de almuerzo y 5 unidades antes de merienda. O sea, bolus preprandiales serían, ¿no es cierto? Antes de cada comida se le da un bolo entre 4 y 6 unidades de acuerdo a la fórmula y al peso en kilos. Y con eso va a haber mejor control poco a poco. Si a pesar de eso no se controla, siguen glucosas muy altas o tienen mucha cetonuria, etcétera, ¿qué hacemos? El último recurso, ¿cuál es? Darle una infusión continua, ¿sí? La infusión continua, ustedes ya saben las fórmulas, estudiamos en el coma cetoacidótico y en el coma hiperosmolar. ¿Cuál era? 0,1 unidades kilo hora, ahí es por hora. Entonces, normalmente una persona de 60 kilos, ¿cuánto se le da? Unas 6 unidades hora, ¿no es cierto? Claro, es la insulina bien mezclada,
diluida con solución salina y por una bomba de infusión va pasando, 6 unidades hora. Pero ahí sí necesita controles bien seguidos, cada media hora, cada hora, porque puede bajar demasiado, ¿no es cierto? Y ahí está lo que ya analizamos en el cetoacidosis, en el hiperosmolar, si baja de 250, cubrirnos con una destroza de mantenimiento, bajar la bomba a la mitad y luego ya retirar la bomba, ¿no es cierto? Entonces esa es la manera de la insulina. Bueno, sigamos, vamos terminando, Paula, por favor. Ya, Doc. Finalmente tenemos el ajuste de la dosis. ¿Esto en qué nos beneficia? En que se va a corregir lo que es la hipoglicemia, sobre todo si esta es nocturna. También se va a corregir la hiperglicemia basal, la hiperglicemia mantenida a lo largo del día y también la hiperglicemia puntual. Esto se tiene que valorar el perfil glicémico de preferencia entre 2 a 3 días. Y estos son los objetivos que ya los mencioné. Vamos a tener dos tipos para realizar el ajuste se va a basar de tipo insulina momento y también en unidades de insulina según el tipo. En insulina momento se tiene que hacer una mezcla de intermedia en la mañana en función de la glicemia presena, valorando la glicemia presena. También se tiene que hacer, el segundo es en función de la glicemia en ayunas y cuando se utiliza lo que es la prolongada en función de la glicemia también en ayunas. Cuando usamos lo que es la insulina de rápida o ultra rápida, esta es en función de la glicemia a las 2 horas de la comida. Y cuando hacemos el aumento de las unidades de insulina según el tipo, tenemos la insulina prolongada o intermedia. Se realiza una mezcla y esta se tiene que aumentar de 2 unidades internacionales cada 3 días, o de 4 si la glicemia es mayor a 180 miligramos por decilitro, hasta que la glicemia en ayunas se regule. También se puede dar al paciente una dosificación de insulina rápida, aumentando mediante 2 unidades internacionales cada 3 días hasta que la glicemia postprandial sea menor de 180. Y eso, Doc, esa es mi exposición. Bueno, entonces, bueno, esto de los controles, eso hay ciertas notas interesantes que tienen que saber. Por ejemplo, le hacen un control preprandial antes del desayuno de la glucosa al paciente diabético y lo encuentran con una glicemia de 200. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Disminuir la dosis de insulina NPH en la mañana o en la noche o en el mediodía? ¿Qué opinan? Paola. A ver, perdón, Doc. Si tienes una glucosa alta en la mañana, en el control preprandial de Ya. desayuno, 180, le regulas la insulina lenta, la dosis de la mediodía, del desayuno mismo o de la noche. ¿Qué opinas? De la noche, Doc. Exactamente, o sea, claro, porque si le regula, le baja perdón, le aumenta la dosis en la noche, ¿qué va a pasar? Se nota el efecto pues en la mañana, ¿no es cierto? Igual, si tiene en la noche dosis muy altas, ¿cuándo aumentamos la insulina? En la mañana, pues, ¿no es cierto? Para que el efecto ya llegue a la noche, especialmente en la insulina lenta. Ustedes saben, dura 18 a 20 horas o 24 horas, depende del tipo de insulina. Entonces es importante, ¿no es cierto? Y aquí dos cosas. Hay dos cosas que dentro del tratamiento de insulinización, para terminar. El primero se llama el efecto Somosi y el segundo se llama el efecto del alba. ¿Qué es eso? Entonces hay veces que los pacientes en la mañana tienen altos niveles de glucosa. Siempre le encuentra con 300, con 280, alta glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Le aumenta en la noche, como acabamos de decir, ¿no es cierto? Si le aumenta unas 4 unidades en la noche, que digo usted de 8, que estaba a 12, va al otro día y boom, sigue alto, no le hizo ni cosquillas. Entonces, ¿frente a qué estamos?
ahí puede que estemos, porque ya que no le hizo nada mal, nada el aumento en la noche, puede que estemos en estos dos efectos, el efecto Somogy y el efecto Somoji, ¿no? Con G y Y, y el efecto del alba. ¿En qué consiste el efecto Somoji? El efecto Somoji consiste en qué? En que hay una hipoglicemia en la noche, en la madrugada. Entonces, si hay hipoglicemia en la madrugada, ¿qué va a pasar? Se desatan todos los mecanismos o las hormonas contrarregulatorias, como que sale cortisol que sube glucosa, sale adrenalina que sube glucosa, sale hormona del crecimiento que sube glucosa, y sale glucagón, ¿cierto? Que sube glucosa. Entonces, todas estas sustancias de contrainsulares, ¿no es cierto? Estas hormonas de contrarregulación se elevan. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cómo resolvemos el problema? Perdón. No aumentando la hipoglicemia de la madrugada, pues, no aumentando la dosis de insulina en la noche, porque le va a dar más hipoglicemia y en la mañana va de nuevo a estar alta o incluso más alta a pesar del aumento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Más bien bajar y medir la glucosa en la madrugada. Entonces ahí sí el interno tiene que levantarse, la enfermera a la 1 de la mañana y hacerle una glucosa o mínimo 12 de la noche y medirla en la madrugada. Si está bajo es, ¿cómo se llama? Efecto Somogy, ¿no es cierto? Entonces estas son cosas importantes dentro del tratamiento que se dan con frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bajarle la dosis de la noche. Contradictoriamente, en la mañana mejora la glucosa, ¿no es cierto? Y el otro fenómeno es el fenómeno del alba, que es que en la mañana se desatan igualmente hormonas de contrarregulación, especialmente la hormona del crecimiento, que aumenta la glucosa. Entonces, cualquiera de estas situaciones puede darse. Bueno, entonces nos vemos la próxima. ¿A quién le toca? Ya, Doc, a la compañera Coque Silvana, expone la siguiente clase. Ya cambiamos de tema, ¿no? Ya nos Ujú, vamos. ya se acabó el tema de diabetes. Ya, entonces nos vamos a tiroides, que es otro tema muy interesante y con bastantísimos pacientes que llegan cada día a la consulta con hipotiroidismo, hipotiroidismo. Entonces vamos estudiando tiroides, también vamos a estudiar el cáncer tiroideo, la tiroiditis, cosas muy importantes dentro de la medicina. Bueno, entonces la compañera Caterine Coque, nos vemos el otro miércoles a la misma hora, ¿no es cierto? Sí, Doc. Buenas noches. Ya, Doc. Ya, pues eso Doc, le nomás. quería hacer una consulta, disculpe. ¿Las expos nosotros le tenemos que mandar al final o se hace una carpeta aparte? Claro, sí, a pesar de que está grabado, ¿no? Estamos Sí, sí, Doc. grabando, Ujú. tenemos esto, pero para cualquier evidencia de que hemos trabajado y todo, entonces pueden mandar en una en un solo CD también. Ah, ya, Después, ya. cada exposición. Entonces, ahí hacemos cualquier cosa. Entonces, Ya listo, Doc. bueno, entonces estamos bien, ¿no es cierto? El nivel está bueno, se están estudiando, entonces vamos avanzando, vamos bien, vamos aprendiendo poco a poco. Lo que sí es que ya perdimos clases en la época esa de Navidades, ya no podemos, el tema es bien largo, no podemos perder clases. Entonces, por favor, si nos toca alguna, qué sé yo, huelga, feria, sea, Ya, Doc. tenemos que recuperar. Bueno, entonces ya nos vemos, ¿no? Entonces nos veremos el otro miércoles. Ya, Doc, que le vaya bien. Muchas gracias. Entonces, Hasta luego, Doc. hasta luego. Gracias, Doc.